Mitis. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes, sí la escuchamos, licenciada. Perfecto, gracias. Vamos a esperar un par de minutitos en lo que se terminan de conectar los compañeros y compañeras para empezar ya la sesión del día de hoy.
Listo. ¿Me escuchan ahí? Nuevamente comprobando el audio. Sí, licenciado, la escuchamos. Perfecto, te lo agradezco. Entonces, vamos a iniciar ya la clase, el módulo del día de hoy. Primero la presentación, porque con ustedes nunca había tenido la oportunidad de compartir con estas secciones, y ya después pasamos a lo de teorías criminológicas y empezamos a grabar la clase. Entonces, para cumplir el acto protocolario de presentación de los catedráticos, pues me presento y soy el doctor Javier Rubio. Básicamente en cuanto a contenido académico, pues soy licenciado y notario, soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. Tengo una maestría en criminología por la Universidad de San Carlos de Guatemala y otra maestría en criminología por la Universidad de La Habana en Cuba. Soy doctor en ciencias penales. Tengo pensum cerrado en una maestría en Derecho Constitucional y una en Derecho Procesal Constitucional, que ya este año me comprometí a terminar las tesis, pero entre tantas cosas que uno hace, a veces no da tiempo. He colaborado también académicamente con la escritura de varios artículos académicos, la mayoría de ellos en materia de Derecho Penal y Criminología. He hecho colaboraciones para la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires. He hecho colaboraciones también para universidades en Alemania y Países Bajos. Eso sí, yo confío en que yo envío mi colaboración y ellos lo traducen fielmente, porque no sé ni alemán ni holandés o neerlandés para poder dar fe de que copian de manera íntegra mis aportes. Profesionalmente me he dedicado al ejercicio de la profesión como abogado y notario también. He estado asesorando o he asesorado también a varias empresas dedicadas a seguridad, justicia y salud. He trabajado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en los programas de fortalecimiento a la persecución penal estratégica, lucha contra la impunidad y empoderamiento ciudadano. He trabajado para la Dirección de Análisis Criminal en la Fiscalía Municipal de Misco, en la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas y en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio. Estuve también como coordinador nacional en el Departamento de Análisis Estratégico de Fenómeno Criminal de la Dirección de Análisis Criminal para las líneas de delitos contra la vida y la integridad de las personas, femicidios, secuestros, violencia contra la mujer, delitos sexuales, adolescentes en conflicto con la ley penal y niñez y adolescencia víctima. Actualmente, pues siguiendo el curso natural de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, pues estoy dentro de la carrera fiscal en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio, y en algo que podría ser una mezcla entre académico y profesional, pues también he atendido determinados llamados de Naciones Unidas para determinados congresos, la mayoría de ellos en materia de prevención y derecho penal. El último fue en el 2021 en el Congreso de Naciones y Justicia Criminal, le llaman ellos, en Tokio, en Kioto, Japón. Y también me he desempeñado en algunos llamamientos que ellos hacen para conferencias o para consultorías en expertos en materia de prevención del crimen. El doctor Jaime pues me pidió muy amablemente que pudiera acompañarlos en este curso que es de teorías criminológicas. Básicamente les explico cómo funciona mi modalidad de dar clases y cómo vamos a hacer esto. Pues yo generalmente tengo ya mi calendario de qué contenido podríamos abarcar en cada clase, y tengo un par de clases que yo denomino como clases comodines, es decir, clases que podrían en determinado momento necesitar, hacemos un repaso, o si realmente no hay dudas o no se dan las condiciones para hacer un repaso, pues lo podríamos llenar con algún otro tipo de contenido. ¿A qué me refiero con esto? Que si tenemos una clase libre o dos clases libres, pues yo atentamente les compartiría una encuesta en Google y que ustedes me digan y votan por algún tema y me dicen, no, yo quisiera o yo tengo dudas sobre cibercrimen. Entonces en esa clase pues busco a alguien que sea experto en cibercrimen y que nos dé una plática de cibercrimen y resuelva las dudas. A ustedes me dicen, no, lo que a nosotros nos interesa o a que la clase le interesa mayoritariamente pues son delitos, son crímenes de guerra y genocidio, lesa humanidad y agresión, que es la competencia de la Corte Penal Internacional. Pues buscamos a alguien que sepa de eso y tomamos también la conferencia en este tema. Así sería la modalidad de la clase. Realmente no me gusta mucho extenderme. Ustedes están en completa libertad de preguntar. Si algo no queda claro, si algo no está perfectamente comprensible, ustedes me preguntan y lo repetimos las veces que sea necesario.
Ahora bien, pero si a conciencia, si de verdad no existe algún tema que todavía genere duda y terminamos la clase antes, pues yo no tengo ningún problema con terminarla antes, no me gusta alargarme innecesariamente en cuanto a las clases. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Estamos bien con esa forma de trabajar? ¿Algo que quieran aportar ustedes? ¿Algo que quieran saber? ¿No? ¿Nadie? O me escriben al menos en el chat solo para saber si están escuchando, si me siguen la sintonía y solo para saber si estamos bien. Ok, ¿Y se escucha? perfecto. Entonces, vamos a empezar a grabar. Y ahora ya vamos a compartir la presentación. Ya es visible, ok. Entonces, como les comentaba, el módulo que me pidió el doctor Jaime que les pudiera compartir en esta ocasión se llama Teorías Criminológicas. ¿Cuál es el camino sugerido de esta primera parte, del primer módulo? Vamos a ver una teoría, qué es una teoría, los elementos de la teoría, los tipos de las teorías, la función de la teoría en la ciencia y ejemplos de la teoría en la ciencia. Estos son aspectos generales de una teoría. Ya después vamos a aterrizar propiamente en las teorías criminológicas, pero por el momento lo que necesito es que tengamos el conocimiento general sobre qué es una teoría para poderlo empezar a trabajar. Sí, les voy a compartir la presentación. De hecho, permítanme un momento, les voy a copiar permítanme, es que me están escribiendo el celular de trabajo y ya vi un par de caras conocidas aquí entre los compañeros y saben que yo soy muy monotarea, entonces cuando empiezan a cuando empiezo a realizar dos tareas al mismo tiempo, me empiezo a trabar, empiezo a fallar. Les voy a compartir al final de la clase un link de un Google Drive. Ese Google Drive lo que tiene son las sesiones que nosotros vamos a tener. Ahí van a encontrar la grabación de la clase y van a encontrar la presentación que yo les voy a trasladar el día de hoy y que vamos a hacer para las clases. No tengan ningún problema, ahí va a estar siempre a su disposición. De cualquier manera, si también fuera necesario, les voy a copiar aquí mi correo para que ustedes estén ahí atentos y me puedan generar cualquier duda que tengan, cualquier situación en la que les pueda ayudar, ustedes me escriben y con gusto ahí estamos a la orden. Vamos primero con el correo y ahorita les consigo el enlace de Google Drive. Permítanme un momento. Vamos a ver. Ahorita les copio el Google Drive, ahí es donde va a estar todo, ahí ustedes van a tener acceso a las presentaciones que se utilicen, eventualmente también podríamos cargar algún material que consideremos relevante o con que consideremos pertinente y que nos vaya a ser útil a nosotros para la clase y para los efectos del conocimiento que ustedes deben ir adquiriendo. Vamos a ver, este es el Google Drive y listo. Regresemos acá donde estábamos. Entonces, esos son los temas sugeridos para el día de hoy. ¿Dudas sobre estos temas? ¿Comentarios sobre estos temas? ¿Estamos bien? ¿Estamos en sintonía? ¿Empezamos de una vez? ¿Listo? Empecemos. Ok. Lo primero que necesitamos saber antes de iniciar el curso de teorías criminológicas es pues propiamente qué es una teoría. Lo que sucede es que nosotros, y no es algo que esté mal, es algo que nos ha sucedido a todos, tendemos muchas veces a, a usar la palabra teoría de manera ligera. Cuando intentamos explicar algo es así como, no, es que mi teoría es esta, o tengo una teoría de que esto pudiera estar pasando, y lo que en realidad tenemos es una hipótesis o una explicación preliminar, que sí, es cierto, es parte de una teoría, pero una teoría, como vamos a ver ahorita, es mucho más profunda. Entonces, necesito que originalmente comprendamos, o primeramente comprendamos qué es una teoría, cuáles son sus elementos y ya después vamos a empezar a ver cuáles son las principales teorías criminológicas. Como esto es teorías criminológicas 1,
vamos a ver las primeras teorías criminológicas que existieron en esta nuestra ciencia, el positivismo criminológico, teoría sociológica del crimen, que muchas veces creemos ya están superados, pero vamos a ver realmente que hay ciertas cositas, hay ciertos factores que nosotros todavía tenemos presente y que de hecho influyen mucho, no solo en nuestro pensamiento, en la sociedad en general, sino en nuestro pensamiento científico. Muchas cuestiones que nosotros decimos, no, es que eso ya no es aplicable a la ciencia, o no, es que eso ya nadie lo cree. Vamos a ver que existen todavía resabios de esos pensamientos y de esas teorías que nosotros tenemos todavía y que pueden llegar a afectar en determinado momento nuestra actividad científica. La teoría, como ustedes saben, es una de las instituciones centrales de la ciencia. Se puede decir entonces que sin teoría no se puede hablar de ciencias. Teoría y ciencia van unidos irremediablemente. Esto, el contenido que les estoy dando, está en el módulo 1 de la plataforma en donde ustedes pueden acceder. Okay. Sin teorías, entonces, no hay ciencia. Debemos recordar, a pesar de esto, que las teorías han cambiado a lo largo de la historia. La teoría es algo que puede evolucionar, es algo que puede mutar o es algo incluso que se puede descartar. Era lo que les comentaba. Vamos a ver muchas teorías que creemos ya superadas, pero nos vamos a dar cuenta que no siempre es así o no es de todas formas así. Por ejemplo, aunque me estoy adelantando un poquito, pero Lombroso, padre de la criminología científica y del positivismo criminológico, un tipo sumamente machista, nombró ser un machista a morir. Incluso él escribe con su yerno un libro que se llama La mujer delincuente. Pues para Lombroso la mujer en sí que cometía un crimen, la mujer estaba alejada del crimen, pero estaba alejada del crimen porque no tenía la capacidad mental para prever un delito y para cometer un delito. En la teoría de Lombroso, de la mujer delincuente, la mujer era delincuente, ya sea porque era histérica o porque de repente entraba en un estado emocional que no podía controlar y eso le hacía cometer un crimen. Pero para Lombroso y su yerno, ya se imaginan el yerno y Lombroso escribiendo sobre su hija y su esposa respectivamente, pero ni modo, la mujer no tenía esa capacidad mental. Esa teoría ya quedó superada y pues ahora sabemos que tanto hombres como mujeres son susceptibles al delito. Los hombres somos más susceptibles a cometer delitos violentos como delitos contra la vida y la integridad de las personas y las mujeres son más susceptibles a cometer delitos económicos por la capacidad que tienen de ser multitarea. Las mujeres son más susceptibles a cometer ese tipo de delitos y los hombres somos más susceptibles a cometer delitos violentos por cuestiones que si nos da un poquito de tiempo al final de esta clase les voy a explicar. Pero es importante que concibamos entonces a la teoría como una institución propia de la ciencia. Teoría y ciencia van de la mano. Sin teorías no hay ciencia y no tendría razón de ser que encontremos una ciencia que no tiene al menos una teoría. Siempre, siempre van a estar presentes en todo conocimiento científico. Y eso es importante que nosotros lo sepamos. ¿Qué es una teoría? Pues ya que sabemos que es algo muy importante, ya necesitamos aterrizar en qué es una teoría. Una teoría es un sistema lógico deductivo que sirve de base o fundamento a los modelos científicos, a través de los cuales es posible interpretar y explicar una realidad objetiva. Esto quiere decir que una teoría es una serie de leyes o principios que sirven para dar cuenta de un determinado fenómeno que se produce en el universo y las cuales normalmente involucran tres elementos básicos. Si para efectos del examen yo les pregunto qué es una teoría, pues deberán seleccionar la opción que diga es un sistema lógico deductivo que sirve de base o fundamento a los modelos científicos. O si le doy vuelta a la pregunta y les consulto, ¿es un sistema lógico deductivo que sirve de base o fundamento a los modelos científicos? Pues ustedes señalarán ahí la respuesta correcta y que es una teoría. La teoría nos sirve para explicar, como bien dice acá, un fenómeno que se produce dentro del universo. Puede ser un fenómeno matemático, puede ser un fenómeno social, puede ser un fenómeno natural. La cuestión es que la teoría me va a buscar explicarlo. ¿Dudas sobre esta primera definición de teoría? ¿Dudas, comentarios, aportes que ustedes quieran dar? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, cualquier situación, levantan la mano y con gusto les doy la palabra. Dime, Lucía.
Hola, sí, buenas tardes, doctor. Solo con el caso de las ciencias sociales no se podrían determinar leyes, ¿no? Las ciencias sociales, en ciencias como la sociología, sí existen determinadas leyes. Lo que sucede es que no tienden a ser tan conocidas, pero sí existen leyes de comportamiento, de patrones de comportamiento o de asociación, por ejemplo. Sí, yo difiero de eso, pero ok, Ok, gracias. perfecto. No hay ningún problema con eso. Dime, José, Buenas noches, doctor. buenas noches. Me pareció muy interesante eso que mencionó con respecto a las conductas de los géneros. En el caso de los hombres, pues que se tienen la tendencia de realizar delitos de orden violento y que las mujeres por ser multitarea, creo que hizo el término, tienen la tendencia a hacer o a realizar delitos más socioeconómicos. Es lo que yo considero en el sentido de que, por ejemplo, los casos de extorsión o estafas propias o utilizar dinero falso o realizar documentos de forma ilícita, me parece. Exacto. Podría ser de ese tipo. Ahorita al final, si nos quedan unos 5 minutitos de la clase, porque no vamos a terminar de ver todas estas diapositivas, vamos a explicar qué es lo que nos han dicho sobre por qué es que pasa eso o cuál es el elemento fundamental que hace que pase esto. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguien que tenga una duda sobre la teoría? ¿No? Perfecto. Sigamos entonces a la siguiente presentación. ¿Qué es lo que debe tener una teoría en general para ser considerada como tal? ¿Cuáles son los elementos que yo necesito identificar en una teoría para saber si esta sí cuenta con un rigor científico o no, a esta le falta un poco pulirse? Es importante que ustedes lo vayan conociendo porque si ustedes, yo siempre se lo he dicho a las personas a las que se he impartido clases, cuando ustedes quieran sacar una maestría, una especialización, un doctorado en el extranjero, muchas de las universidades europeas y de Estados Unidos hacen estancias de investigación. Ustedes les presentan su plan de investigación, una teoría, qué es lo que quieren probar, qué es lo que quieren investigar, y a ellos, si les parece, pues lo financian. Pero sí tienen que tener mucho rigor científico en poder de identificar y poder desarrollar estos temas. Y créanme que no hay nada más gratificante que poder ir a investigar al extranjero, algo que a ustedes les gusta. Yo he hecho estancias de investigaciones cortas. Alemania a mí me ha pagado aproximadamente 2.700 euros al mes. He hecho investigaciones de 2, 3 meses, tampoco es que me haya quedado años. 2.700 euros al mes, suficiente para vivir bien por allá. Y México a mí me ha dado 9.500 pesos. 9.500 pesos al mes, que es un poquito menos de los 2.700 euros, pero de modo, no se compensa con los gastos y el valor adquisitivo de cada lugar, pero sí es importante que ustedes vayan construyendo bien una base teórica para poderlo generar y vayan construyendo bien un modelo teórico para ir vendiendo sus conocimientos en el extranjero y también para generar teorías propias de Guatemala, que es una deuda que nosotros como criminólogos aquí en Guatemala seguimos teniendo, la imposibilidad realmente de haber dado una teoría propia de Guatemala en la criminología, por ejemplo, de maras o pandillas, que son fenómenos diferentes de cómo funcionan aquí en Guatemala, o una teoría criminológica propia de nuestro país o de Centroamérica, y que espero ustedes llenen ese vacío, y también, ¿por qué no? De repente, de aquí a un par de años, ustedes generan una teoría muy buena y se llevan el premio Estocolmo de criminología, que viene acompañado de una cantidad o una subvención de 1 millón de euros, bastante considerable cuando se lo ganen, si es que sale de aquí el ganador y me invitan a comer. Y se recuerdan que en esta clase fue donde surgió la idea de competir en el premio Estocolmo de Criminología, y ahí con gusto les acepto la invitación de ir a comer. Creo que el año pasado se llevó un estadounidense el premio por sus estudios de prevención policial. Zaffaroni también se llevó el premio de criminología por sus estudios sobre genocidio. Es un estudio como de 8 o 9 páginas, no crean que son miles y miles de páginas, pero sí estaba muy bien fundamentado. No se sabe qué es lo que ustedes vayan a desarrollar acá. Entonces, vamos a ver bien estos elementos. Yo se dice, si hay leyes como el consumo, sí, exacto, siempre tenemos cierta cantidad de leyes, no es que algo sea caótico en ese sentido. Entonces, primer elemento,
hipótesis o conjunto de hipótesis. Puede haber una hipótesis, pueden haber dos hipótesis, pueden haber el número de hipótesis que ustedes quieran dentro de su teoría. Lo importante es que exista al menos una. Como ustedes ya vieron, teoría de la investigación y teoría de la investigación social, pues saben que una hipótesis es una respuesta tentativa al problema que se está planteando. Yo tengo que generar mi hipótesis. Sin hipótesis no puedo hablar de teoría. Y es justamente lo que a nosotros nos pasa al principio. Nosotros creemos que yo tengo la teoría de que están asaltando a tal lugar porque hay falta de iluminación. Yo tengo la teoría tal. Esa es una hipótesis, pero no terminamos de pulirlo y no terminamos de fundamentarlo para convertirlo en teoría. Vamos bien en esa primera explicación, desde luego, pero necesitamos terminarlo de fundamentar. Entonces, lo importante que necesitamos saber es, primero, una o varias hipótesis. Eso es fundamental. Una teoría no puede existir sin hipótesis. Segundo, un campo de aplicación. Esto consideraría que es lo más fácil. Si yo estoy realizando una investigación en criminología, pues sé que mi campo de investigación será la criminología. Si lo estoy realizando dentro del derecho, pues sé que mi campo de investigación será el derecho. Ahí estamos bien. Yo siento que el campo de aplicación no requiere mayor problema. Puede suceder, sin embargo, puede suceder, desde luego, que yo desarrolle mi teoría para la criminología y de repente se empiece a utilizar en otras ciencias. De repente resulta que la absorbe el derecho penal o de repente la absorbe la sociología o la antropología. Puede suceder. Pero lo importante en mi teoría es que al principio vaya orientada en qué ciencia, en qué campo quiero yo que impacte. Una hipótesis puede ser formulada de manera de interrogante, nos presenta Joseph. Lo ideal es que la hipótesis se redacte en forma afirmativa, en forma de respuesta, no en forma de interrogante, sino en forma de respuesta. Después la podemos comprobar o la podemos descartar, pero lo ideal es que la hipótesis sea contundente, se sostenga por sí misma y se redacte en forma positiva, en forma afirmativa. Por ejemplo, la falta de educación en los niños produce su ingreso en pandillas juveniles o en estructuras criminales, o la falta de correcta nutrición en los niños produce defectos cerebrales que posteriormente se traducen en violencia. La hipótesis tiene que ser siempre redactada en forma positiva. Después la podemos descartar, desde luego que la podemos descartar o la podemos comprobar, pero sí se recomienda que se redacte de manera afirmativa. ¿Alguna duda sobre estos primeros dos elementos de la hipótesis y el campo de aplicación? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Estamos bien ahí? ¿Seguimos? Ok, perfecto. Entonces, posteriormente, si ya tenemos la hipótesis, si ya tenemos el campo de aplicación, que como les decía, ese es como que el más sencillo. Y un ejemplo claro de cómo uno desarrolla determinadas teorías en una ciencia y después se exportan a otra, es lo que sucede en Estados Unidos. Estados Unidos tiene ha desarrollado mucho en tecnología, en algoritmos de computadora y originalmente para clasificar gustos de personas y para clasificar sus hábitos de consumo, este software terminó migrando para poder clasificar el nivel de peligrosidad o de reincidencia que podría tener una persona, y muchos jueces lo usan realmente para decidir sobre el equivalente que tienen ellos de la prisión preventiva o no. Ingresan los datos y el algoritmo, que fue pensado en otro tipo de ciencias, y el algoritmo les dice, pues esta persona tiene 90% de probabilidades de darse a la fuga, esta persona tiene 100% de probabilidades de ser reincidente si usted le da un beneficio de libertad condicional. Terrible, desde luego, ese software ha sido criticado y lo vamos a ver en Teorías Criminológicas 2, los principales errores que tiene eso, pero sí es desde luego una forma de ver cómo los aportes de otra ciencia se empiezan a traslapar a la criminología. Sí es factible y, como les digo, Estados Unidos lo usa. En muchos estados se utiliza ese tipo de software. Ya vamos a ver, posteriormente veremos sus debilidades. Por último, lo que tenemos, si tenemos hipótesis, si tenemos campo de aplicación, necesitamos un conjunto de reglas. Ya, las reglas generalmente se extrapolan de la hipótesis.
Después de entender cuál es el campo de aplicación de la teoría y la o las hipótesis, es posible para las personas elaborar una teoría y desarrollar una serie de reglas de aplicación general para su hipótesis. A continuación, se presenta un ejemplo, como yo se los voy a dar en el documento que ustedes tienen ya en el módulo 1, en el documento del módulo 1. Estas tres cuestiones, hipótesis, campo de aplicación y conjunto de reglas, van relacionadas. La redacción va relacionada. No puedo pensar, por ejemplo, hacer una hipótesis o un conjunto de hipótesis que me diga justamente que la falta de educación, de educación primaria en niños favorece su ingreso a estructuras criminales conocidas como maras o pandillas, y pretender que mi campo de aplicación sea matemático y después resulta que mi conjunto de reglas son para explicar por qué llueve en febrero. O sea, no tendría ningún sentido que esos tres elementos estén dispersos. Yo voy a ir desarrollando uno por uno, yo voy a ir generando mis propias hipótesis y mi conjunto de reglas poco a poco. Nadie nació sabiendo esto. Esto se aprende con la práctica y esto se aprende conforme ustedes van robusteciendo sus conocimientos, conforme ustedes van mejorando sus conocimientos, van mejorando su redacción de hipótesis, van mejorando su capacidad de análisis. Esto no se preocupen, esto es cuestión de practicar e irse formando. Si ustedes creen que sus hipótesis, sus explicaciones o reglas son muy débiles al principio, a todos nos pasó, a todos nos ha pasado que en el momento de empezar a introducirnos en el mundo de la ciencia nos cuesta, a todos. No crean que es algo del otro mundo, a todos nos cuesta y esta es cuestión de práctica. Joseph dice, ¿deben implicarse? Entonces, sí, deben tener cierta implicación entre ellas. En el documento que se les da un ejemplo de una teoría. ¿Es rudimentaria? Sí, es básica, pero básica en extremos, desde luego, pero solo sirve a manera de ejemplo. Un campo de aplicación, la criminología. Mi hipótesis sería, todas las personas con quijada ancha que se encuentran en un lugar con dinero roban el mismo, aun y cuando para obtenerlo deban usar medios violentos. ¿Cuáles serían mi conjunto de reglas que yo extraigo de esa hipótesis? Primero, las personas con quijada ancha siempre serán delincuentes, primera regla. Segunda, las personas con quijada amplia se ven especialmente atraídas por dinero. Tercera regla, las personas con quijada ancha harán lo que sea para poder obtener dinero. Y cuarta regla, las personas con quijada ancha pueden lastimar a otras personas para obtener dinero. Eso está sacado, si se dan cuenta, relacionado con la hipótesis que yo estoy trabajando. Todo esto se va implicando, todo tiene que tener una relación. Yo sé que más de alguno de ustedes en este momento ya tienen ya van generando en su mente algunas explicaciones del crimen, cómo podría ir funcionando el crimen, de qué manera podría prevenirse, cuáles son los factores y cómo interrelacionan. Y es importante que lo vayan puliendo, es importante que todas esas ideas pues los vayan puliendo ustedes y las vayan aportando. Es importante, y como les digo, esto siempre va a ser cuestión de práctica para que ustedes se vayan profundizando más en el conocimiento. ¿Dudas sobre estos elementos de la teoría antes de que pasemos al siguiente tema? ¿Hay dudas en este sentido? Que quieran levantar la mano o que quieran escribir en el chat. ¿Todo claro? ¿Dudas a la 1? ¿Dudas a las 2? ¿Dudas a las 3? Hacemos entonces al siguiente punto. Tenemos claro cómo identifico yo mi teoría. Si de repente encuentro algún discurso, las reglas tienen que cumplir ciertos requisitos. Las reglas, lo que sucede, Marvin, es que van a ir relacionadas con la hipótesis, pero tú tienes que ponerte a pensar, y ya vamos a ver más adelante por qué las reglas son preguntas. No, las reglas no son preguntas, Claudia. Vamos a ver, voy a resolver el de Marvin y después resuelvo el de Claudia. Las reglas tienen que cumplir ciertos requisitos, tienen que ser lo más claras posibles, Marvin, porque vamos a ver posteriormente que una de las condiciones para generar mi teoría es haberme basado en el método científico, y esto va a requerir
que mi teoría pueda ser revisada por pares, por otras personas que se dediquen a la ciencia, por otras personas que se dediquen a esto mismo. Entonces las reglas tienen que ser lo más claras y entendibles posibles para que cualquier persona lo logre identificar más adelante o lo logre poner a prueba. Si hacemos una regla muy, muy general, por ejemplo, las personas siempre serán delincuentes, entonces mi regla se vuelve demasiado general. Las personas sí, pero o sea, como es una regla muy general para poderla comprobar. Entonces tiene que ser concreta, tiene que ser precisa y relacionarse con la hipótesis. Claudia Virginia nos dice, ¿las reglas son preguntas? No, las reglas no son preguntas, las reglas ya son afirmaciones de cuáles son los elementos que yo considero van a incidir o cuáles son los elementos que se van a cumplir. Marvin nos pregunta, ¿las teorías se basarán siempre en el método científico? Sí, se van a basar siempre en el método científico porque vamos a ver en la siguiente clase, o si nos da tiempo hoy, no creo porque sí nos quedan un poquito de temas que explicar, pero sí lo vamos a ver cuáles son los requisitos del método científico y cómo es que estos se aplican a la comprobación de las teorías o en el caso de la criminología. Marvin, ¿levantaste la mano? Sí, Lick, para hacer una consulta por el chat, pero ahorita la voy a escribir. Va, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son los elementos del método científico y por qué siempre deben basarse en esto, por qué se tienen que comprobar. Vamos a ver también, me estoy siempre adelantando un poquito, pero vamos a ver también cómo esto del método científico fue lo que destruyó o trajo abajo la teoría del positivismo criminológico. Les voy a adelantar esto, ¿verdad? La teoría original del Lombroso era el delincuente nato, la persona que tenía ciertos rasgos físicos, una persona involucionada o que se detuvo en el proceso de evolución, era tosco, él es rudo, la espalda era ancha, era como un neandertal. Pero entonces, recuérdense que está basado en el método científico y el método científico explica que pueden ser otras personas que revisen mis teorías y mis reglas. Las teorías del Lombroso eran, no, es que la frente del delincuente siempre es ancha, tiene las orejas grandes, pero después los mismos pares la fueron desacreditando porque utilizando el mismo método científico se dieron cuenta que no era así. Lo que sucedió en el caso del Lombroso es que hubo un error de metodología. Lombroso hizo sus primeros estudios, si no estoy mal, fue en el norte de Italia, en una región donde todas las personas se parecían. Entonces, naturalmente, si todas las personas se parecen, los rasgos físicos del delincuente van a ser igual. Y como antes no había tanta migración, había menos mezcla de pueblos, entonces las coincidencias físicas siempre van a ser iguales, como si pensáramos en América antes de la colonia española, antes de 1492, estoy seguro que los pueblos originarios eran muy similares en tamaño, en estatura, en color de piel, en peso. Si hubiéramos realizado un análisis así, pasaría lo mismo. O pensemos en Europa de 1200, pues si hacemos en Alemania de 1200, si hacemos un análisis, pues todos iban a ser iguales. Si haría un análisis solo en el área donde vivían los vikingos, pues todos los cuerpos van a ser iguales. Eso sucedió en este caso. ¿Cuántas hipótesis puede tener o debe tener una teoría? Vamos a ver aquí. Joseph pregunta, ¿es como un algoritmo por su carácter ordenador? ¿Podría funcionar como algo similar a un algoritmo? Me agrada la manera de pensar. Joseph, podría funcionar igual, y eso es lo importante de estas clases y que ustedes compartan porque van también expandiendo el conocimiento de uno que los acompaña en este punto. ¿Cuántas hipótesis puede tener o debe tener una teoría? Debe tener por lo menos una, Marvin. Una hipótesis, es lo mínimo. Después puede tener el número que consideres necesario. Desde luego, a más hipótesis, va a requerir más esfuerzo científico para comprobarlas, pero debe tener por lo menos una. ¿Dudas que queden todavía sobre esto? ¿No? Ok. Entonces, ahora sí sabemos qué elementos tienen que tener las teorías. ¿Podría volver a explicar el campo de aplicación? Sí, el campo de aplicación va a ser la ciencia donde tú quieres que actúe o donde tú estás formulando tu teoría. ¿En qué ciencia la vas a aplicar o cuál pretendes tú que vaya a ser la ciencia para aplicarlo?
Eso considero está de cajón. Si trabajáramos algo aquí en la clase, pues sabríamos que la ciencia aplicada es la criminología. Si trabajara algo de derecho, pues sabría ya bien cuál es la ciencia. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Ahora, ¿cuáles son los tipos de teoría básicos que tenemos acá? Hay 3 tipos de teorías: teorías descriptivas, teorías explicativas y teorías predictivas. Las que más vamos a utilizar nosotros en criminología, y esta va a ser una pregunta de examen porque no está, o sea, esto que les voy a decir no está dentro del contenido, pero yo también necesito reconocer el esfuerzo que ustedes hacen por conectarse 1 hora los miércoles aquí en mi clase, porque sé que no es fácil escucharme hablar 1 hora completa. También hay ciertas cositas que van a venir dentro del examen que solo se van a discutir aquí en la clase. Los tipos de teorías que más se utilizan en la criminología son las explicativas y las predictivas. Si yo les pregunto en el examen cuáles son los tipos de teorías que más se utilizan en criminología, pues ustedes tendrán que seleccionar la opción que diga teorías explicativas y predictivas. Esos son los que más vemos y ahorita vamos a entender el por qué son las que más nosotros utilizamos. Una teoría descriptiva, que sería la primera, es la que se caracteriza por identificar y detallar los rasgos de uno o varios acontecimientos. Yo ya tengo claro lo que está sucediendo, ya tengo claro el fenómeno que está sucediendo y solo voy a explicar o voy a detallar por qué es que sucede ese fenómeno. Buscan crear un modelo objetivo. A través de este modelo objetivo se refleja el accionar de la naturaleza. Este tipo de teorías es más fácilmente apreciable en las ciencias naturales. Por ejemplo, las teorías sobre cómo funciona el clima o factores que pueden afectar al clima. Casi no se utiliza en criminología porque yo solo estoy describiendo, es algo que ya existe, yo solo lo estoy describiendo. Existen trabajos de investigación de este tipo, existen trabajos de investigación científicos de este tipo, pero no son tan apreciados dentro de la criminología, porque lo veríamos como, bueno, me está explicando algo que ya todos conocemos, me está detallando algo que ya todos conocemos. Quizá hay ciertos detallitos que yo no conocía, pero no hay un aporte científico tan grande. Contrario a las teorías explicativas. La teoría explicativa abarca 2 o más fenómenos distintos. ¿Y por qué va a abarcar estos fenómenos? Porque lo que la teoría explicativa me va a buscar enseñar es cómo es que estos fenómenos están relacionados y determinar a través de leyes fundamentales en qué consiste su relación. Aquí ya vemos un esfuerzo investigativo más profundo. Yo a través de la teoría explicativa explico cómo A y B se relacionan y qué me produce esa relación. Yo a través de esta teoría explico cómo la desnutrición, hay teorías antropológicas que explican que la desnutrición infantil vuelve a las personas más violentas, porque el cerebro, cuando no tiene los nutrientes suficientes, no desarrolla la parte racional, por decirlo así, y únicamente va desarrollando una parte primitiva y agresiva. Y los hace más violentos, funcionales sí, pero más violentos a los seres humanos en el futuro. Entonces yo busco explicar cómo es que estos fenómenos se relacionan, por qué la desnutrición se relaciona con la violencia, y desarrollaría esta explicación, por qué la falta de educación se desarrolla con el ingreso de los adolescentes a maras y pandillas, porque no son lo mismo, y busco explicar por qué esta correlación. Cuando yo todavía estaba en el Departamento de Análisis Estratégico de DAC, empecé a percatarme que después de que se hacía una requisa en un centro penitenciario y se trasladaban a los reos, los delitos contra la vida y la integridad de las personas y los femicidios decaían. En Guatemala, por lo menos en el departamento de Guatemala, 7 de cada 10 delitos contra la vida tienen que ver con pandillas. Entonces, cuando había una requisa y se les quitaba los celulares, o cuando se les movía del lugar e igual se les quitaba los celulares, esas 2 semanas y media, era en lo que ellos volvían a ingresar teléfonos celulares, en lo que volvían a tomar control de las cárceles, en los que volvían en lo que volvían a tomar el control. Entonces era así como una relación bastante interesante, como las requisas en los centros penitenciarios y la rotación de reclusos influye en el fenómeno de delitos violentos. Teorías descriptivas y explicativas, indicó el licenciado. Así es. Ahorita la descriptiva únicamente me describe, me detalla cuáles son los elementos de un fenómeno, pero así, no aporta mayor cosa.
Desde luego, si yo desconozco el fenómeno, a mí como lector me va a interesar, pero no hay un aporte a profundidad. Las explicativas ya me enseñan por qué el fenómeno A y el fenómeno B se relacionan y de qué manera se están relacionando, qué reglas son las que aplican ellos acá. ¿Estamos bien ahí, Lady? Sí, licenciado, muchas gracias, muy amable. Exacto. Y sí, teorías explicativas y predictivas son las más utilizadas en criminología. Eso sí, se los puedo jurar que eso es pregunta de examen, para que me están poniendo atención aquí en la clase. Y ahora bien, vamos con las teorías predictivas. La teoría predictiva se da cuando se ha detectado, o por lo menos creemos haber detectado, la relación entre causa y efecto en dos fenómenos. Se dedican a la inducción, es decir, a la extrapolación y a la proyección de fenómenos posibles o de vínculos que hasta el momento se consideran insospechados. En la predictiva yo lo que hago es que, bueno, la predictiva se basa en una explicativa. Yo sé que A y B se relacionan y A y B me están produciendo el crimen. Bueno, pues ahora yo vengo en la predictiva. Ya tengo que ver qué escenarios tengo yo, qué va a pasar con esta relación si yo no la atiendo o si la atiendo, incluso qué podría pasar. Ejemplo de esto, esta es una teoría que llevo arrastrando de hace mucho, y digo llevo arrastrando porque uno siempre tiene otros compromisos y nunca la termino de perfeccionar. La falta de acceso a la educación y a condiciones dignas de vida produce que los adolescentes o las personas ingresen en maras o pandillas. Esa es mi relación. También tengo otra hipótesis que esa misma, la falta de acceso a la educación y a condiciones dignas de vida produce que la persona también incursione en el mundo del narcotráfico. Tenemos 3 fenómenos o 4: maras, pandillas, narcotráfico, falta de educación y acceso a condiciones de vida digna. Ahí es donde yo explico cómo se va fundamentando ahora. Mi teoría predictiva es que actualmente en Guatemala existen cerca de 11,000, de 10,000, 12,000 miembros de maras y pandillas. Mi teoría es predictiva, es que en algún momento ellos se van a dar cuenta de la capacidad que tienen de tantas personas y que están articulados a nivel nacional y van a decidir incursionar en el mundo del narcotráfico, porque les deja mucho más dinero, porque tiene muchos más beneficios. Esa sería mi teoría. Yo se dice la primera es analítica, descriptiva, la segunda es sintética, explicativa, y la tercera infiere, predictiva, exactamente. Así estamos bien. Joseph, ¿tú tienes alguna especie de estudios en ingeniería o algo así por la forma de analizar las cosas? Infiero, creería, pero mientras me respondes, no. Está interesante porque sí, había visto esa forma de ir analizando y de ir construyendo el pensamiento en ingenieros y en personas de ciencias duras, de matemática y todo eso. Pero felicidades por eso. Entonces, como les digo, entonces esa sería mi teoría predictiva. Ya creo haber encontrado la relación entre A y B, entre los fenómenos. Bueno, ahora, ¿qué más hay? Ahora, ¿qué más tenemos en ese sentido? Interesante, gracias Marvin, eso lo vimos en teoría de la investigación y en métodos de investigación. Interesante. Pero entonces, esos serían los tipos de teorías que tenemos. ¿Dudas, preguntas, comentarios que tengan sobre esto que vimos? ¿No hay dudas sobre los tipos de teorías? De momento no. Bueno, estamos bien. Entonces, aquí podremos adelantar unos... dime, Lucía. Doctor, no sé si puede profundizar la predictiva, por favor. Sí, con gusto. Gracias. La teoría predictiva se da cuando yo ya creo haber encontrado la relación entre A y B, entre causa y efecto, y qué es lo que produce esta relación. Entonces, la predictiva me va a servir a mí para generar escenarios factibles a futuro. Cualquier tipo de escenarios de qué va a suceder si no actuamos, qué va a suceder si actuamos, qué va a suceder si se actúa de manera incompleta. La predictiva, como su nombre lo indica, busca predecir, busca indicarme qué escenarios puedo encontrar yo a futuro. Ese es el meollo de estas teorías. Aquí se les pone un ejemplo en el documento donde dice: la teoría es la siguiente: se encuentra una relación en la falta de alumbrado público y los delitos contra el patrimonio cometidos en la primera calle y primera avenida de la zona 1 de la ciudad de Guatemala.
Esta es mi primera relación. La falta de alumbrado público está generando delitos contra el patrimonio en la dirección que yo indiqué antes. Es posible, en consecuencia, predecir o presumir que los delincuentes empezarán a darse cuenta que en dicho lugar pueden cometer cuantos crímenes deseen y los fenómenos criminales aumentarán, pasando ya no solamente de robo a otros, sino que van a empezar a cometer violaciones, asesinatos, aprovechando esta falta de alumbrado público. Yo busco a través de estas predictivas intentar explicar el comportamiento de los fenómenos o los escenarios que se van a dar a futuro. ¿Estamos bien ahí? Sí, gracias, pero entonces también tiene que ver con que se haya formado ya un corpus de datos para la toma de decisiones. Sí, la Y para... predictiva Ajá. está basada generalmente en una explicativa. Ya. No es, Y, no, y por sí, consiguiente una descriptiva también, porque ya hubo una descripción de los fenómenos. ya hay una descripción de los fenómenos, existe una descripción previa de los fenómenos, exactamente. Ok, Es gracias. sería como que el último nivel que nosotros tenemos de las teorías. Ok, gracias, doctor. De nada, ¿alguna duda que quede todavía sobre esto? ¿No? Ok. Bueno, entonces, la teoría en consecuencia se genera del conocimiento científico. Una teoría para ser tomada como tal siempre van a ser de la actividad científica y siempre van a ser como algo que se genera en la ciencia. La teoría es producto de una actividad científica. Ahora bien, ¿qué requisitos son los que deben de tener en la actividad científica o cuáles son los que nosotros vamos a desarrollar como actividad científica? Vamos a ponerlos acá y con esto terminaríamos la clase. Vamos a hacerlos así general. De todas formas, en la siguiente clase iniciamos repasando estos y como si nos van a quedar los 5 minutitos, les explico qué era lo que sucedía en cuanto a los delitos de hombres y mujeres. Okay. La actividad científica, recuerden ustedes, y esto lo tuvieron que haber visto en teorías de la investigación social, es una actividad planificada. No nace de la nada, es algo que yo estoy planificando llevar a cabo, es una actividad que yo llevo planificando, sé cómo la voy a abordar, pueden haber determinados contratiempos, desde luego, pero sé cómo voy a abordarla, ya es algo que yo tengo planificado realizar. La actividad científica está revestida de validez porque debemos recordar que se está generando conocimiento y nos encontramos ante el grado más alto de conocimiento que sería el científico. Nuestro trabajo en consecuencia siempre estará susceptible a ser revisado por autoridades científicas y por eso es que está revestida de validez, porque yo coincido o yo sé que la estoy realizando en base a un método científico, a un método preestablecido y tiene validez por sí misma. La actividad científica es innovadora. Lo ideal es que las teorías que nosotros generemos vayan a ser completamente innovadoras y vayan a aportar algo especial dentro del campo de la criminología. No importa si nos basamos en teorías ya existentes. En la siguiente clase vamos a ver ejemplos de esto. No importa que nuestra teoría se base en una ya existente, pero va a innovar dentro del campo de la ciencia, va a ser novedosa dentro del campo de la ciencia. La actividad científica es objetiva, es uno de los puntos más difíciles que nosotros como investigadores tenemos y en particular en lo relacionado a la criminología. Los latinoamericanos somos muy dados a criminología crítica, igual que Rusia. Los estadounidenses son muy dados a una criminología más de corte individual, los europeos son más dados a una criminología de corte sociológico, pero tenemos que intentar que nuestra actividad científica tenga la menor cantidad de sesgos posibles, eso es muy importante. También tenemos que con la actividad científica, como ya dijimos, se permite la elaboración de teorías. Esas son las características propias de la actividad científica. Las vamos a ver ya más detalladamente en la siguiente clase. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que vimos hoy. Si quieren, antes de resolver dudas o de escribir, les voy a explicar qué es lo que pasa. En Teorías Criminológicas 2, vamos a ver las neurociencias. Las neurociencias son una rama
relativamente novedosa de la psicología. Mi novia es neuropsicóloga y ella es la que más me ha enseñado de esto. Entonces son ciertas formas en las que el cerebro actúa ya predeterminadamente y ya hay cierta resistencia en derecho y en criminología a aceptarlas porque dicen que es como un regreso al positivismo criminológico. Por ejemplo, ella me explicaba que se han hecho análisis, la amígdala cerebral es un órgano que tenemos en el cerebro y que crece en determinado momento por la estimulación de emociones o de recibir amor en la niñez. Y se han hecho determinados estudios en asesinos en serie en Estados Unidos donde el tamaño de la amígdala es muy pequeño o nunca se llegó a desarrollar. Entonces se está generando esa correlación de qué es lo que se está dando. Estos estudios de las neurociencias se hicieron también con niños de 3, 4 años que ya podían identificar emociones relativamente complejas y uno los ponía con la mamá. Si la mamá estaba feliz, el niño estaba feliz. Cuando la mamá fingía estar triste o se ponía a llorar, muchos niños se iban. Era así como, el problema no es conmigo y me voy. O muchos niños intentaban tal vez una vez contentar a la mamá y si no lo podían, era así como que decía, la primera no pude, me voy y que mire mi mamá qué hace, ¿va? De alguna manera ella se tiene que poner feliz o yo miro qué hago, pero no quiero estar en ese punto de la tristeza. Las niñas no. Las niñas intentaban 3, 4, 5 veces contentar a la mamá cuando ella estaba triste. Entonces, la conclusión es que muchos hombres, no todos desde luego, muchos hombres somos menos empáticos, tenemos menos a conectarnos con los sentimientos de la otra persona y esto es justamente lo que causa que seamos más fáciles para delitos violentos, porque si yo voy a dispararle a alguien, si estoy golpeando a alguien, me pide disculpas, me pide perdón, yo no voy a conectar tan fácilmente con él y lo voy a seguir haciendo, a diferencia de las mujeres. Y justamente por esto, que las mujeres son más empáticas, pero a la vez son multitareas, son más dadas a delitos más complejos, menos groseros, por decirlo así, menos violentos, pero sí más complejos en el sentido de los efectos que logren producir y de las actividades que se requieren. Esos son los resultados que dieron los estudios de neurociencias, por lo menos en cuanto a relación de la empatía. ¿Dudas que tengan al respecto sobre este tema, sobre lo que vimos hoy? Doctor, disculpe, ¿en su curso va a ser necesario que mantengamos la cámara encendida durante la clase? No, si ustedes no, que de hecho lo ideal es que no se mantenga la cámara encendida porque consume mucha memoria, pero no tengan pena, yo no tengo problema con que la tengan apagada. No hay ningún problema. Adalí dice, no entendí mucho sobre la actividad científica objetiva. Ok, la actividad científica, dentro de los estudios o dentro de lo que nosotros, o dentro de muchas cosas que nosotros realizamos, existen sesgos de conocimientos. Los sesgos de conocimientos lo que hacen es que inclinan de uno u otro lado lo que nosotros creemos, lo que nosotros estamos dispuestos a hacer. Hay determinadas maneras de detectarlo y determinada manera de eliminarlo. La actividad científica lo que busca es ser lo más objetiva posible, que no se incline ni de un lado ni de otro. Ya lo vamos a ver con más atención en la siguiente clase, pero busca reducir los sesgos la mayor cantidad posible. Yo no puedo tener un sesgo político, por ejemplo, al realizar mi investigación, o no podría tener un sesgo religioso, con el respeto de todos acá, desde luego, pero si yo estoy realizando un estudio sobre la eutanasia, por ejemplo, no podría tener un sesgo en el sentido de creer que como Dios da la vida, Él es el único que tiene derecho a quitarla y la persona no puede decidir cuándo desea morir. Ese sería un sesgo de tipo religioso. Lo que busca la ciencia es que sea lo más independientemente posible nuestro pensamiento y los resultados que vayamos a tener. Es objetivo, no se desvía ni de un lado ni de otro. En ese retorno de Konrad Lorenz y la teoría importa para explicar el fundamento de las psicopatías. Exacto. Todos estos son aportes que nosotros hemos ido teniendo. Vamos a ver en teorías criminológicas 2, que como ya les indiqué, ahorita vamos a ver las teorías tradicionales, que ya, en su mayoría ya no están vigentes, pero sí nos dejaron, y ahí vamos a ver justamente esto, sí nos dejaron determinados sesgos a nosotros de pensamiento. Algo tan simple, no sé qué edad tengan el promedio acá, yo tengo 32 años,
Yo me crié con películas de Disney donde pues los príncipes, las princesas, los buenos eran personas blancas, con pelo rubio, castaño, con nariz fina, y los malos siempre tienden a ser asociados con fealdad, así como que grandes, gordos, la nariz es muy grande. Son sesgos de positivismo criminológico que nosotros nos han quedado, y si ahora, por ejemplo, tuviéramos que elegir quién pudiera ser más delincuente entre una persona fea o una persona bonita físicamente, estoy muy seguro que muchos elegiríamos que la persona que es delincuente es la persona fea. Son pensamientos que nosotros hemos heredado, y van a ver con las teorías que vayamos viendo cómo hemos seguido heredando esos pensamientos nosotros, y cómo, a pesar de que digamos que las teorías ya fueron superadas, no lo han sido del todo. ¿Alguna otra duda que tengan ustedes sobre este tema? ¿No? Bueno, ok. Si no tenemos más dudas al respecto, terminamos la clase y nos veríamos la próxima semana. Ya les puse mi correo ahí. Por cualquier duda que ustedes tengan, me pueden escribir. Yo intento que mi duda, que las respuestas no lleguen después de 24 horas. Intento salir rápido de eso. Cualquier situación, estoy ahí a la orden. Que tengan buena noche y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, doctor. Feliz Feliz noche. noche. Buenas noches. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche, Liz.